Yo me llamo Juana Lidia Quispe Maita, soy de la comunidad de Corpachilaya. También desde mi comunidad se ve el lago Titicaca, que está aquí, que está a 4.000 metros al nivel del mar. Y soy numerada auxiliar del Opus Dei, que estoy aquí un tiempo cuidando a mi madre, que está sola, y acompañándola, cuidándola, ayudándola en lo que hace falta. Y estoy por un tiempo, bueno, hasta que mi madre esté, pues cuidando a mi madre. Y de en cuando voy a la ciudad. Ha sido en una parroquia donde conocí a Jesús, donde fue mi primer encuentro con Dios. Yo pienso así, y después me fui a preparar para hacer la primera comunión. No, yo me fui a la ciudad de La Paz antes de cumplir 12 años. Hice la primera comunión en donde estaban preparando algunas numerarias. Conocí la obra de esa forma. En un momento yo desde que conocí a Dios, ese día que por primera vez entré a una iglesia donde había sagrario, pues desde ese momento yo no dejé de pensar en Dios. Yo cuando pedí la admisión tenía 23 años, viendo a las otras numeradas auxiliares, a las numerarias. No tenía una amiga en concreto, una numerada auxiliar concreto que me ayudaba o que me orientaba o que me animase, que podía hacer de la obra. Pedí ser de la obra y me dijeron que no podía ser de la obra. Tienes que pensártelo bien, me dijeron, y yo dije, pero ¿por cuánto tiempo? Porque yo ya estoy decidida. Si me dijeron que podía esperar un tiempo, que había que golpear la puerta muchas veces, yo pienso que me han debido decir para que yo esté más segura de mí misma y esté segura en la decisión que iba a tomar. Una cosa que aprendí yo desde chica es ser sincera, el ser leal a los demás. Esa sinceridad que me inculcaron mis padres me sirve en la obra porque a todos nos viene bien decir siempre la verdad, porque eso nos ayuda a ser fiel, tanto en el trabajo como en la obra o como en la familia, en el ambiente donde estás. Numerada auxiliar es el servicio, es servir a los demás. No solo servir a los demás, servir a Dios y después, por amor a Dios, a los demás. Vivir por los demás. También nos sentimos muchas veces, yo me he sentido también servida, ayudada de los demás. Es lindo servir, es lindo preocuparnos de los demás. Mi decisión para venir a cuidar a mi madre, en un momento era necesario. Y por otro lado, me ha costado mucho dejar la vida en familia, en casa, el vivir con los demás, el estar con los demás, el bromear, el trabajo, los horarios. Me ha costado, la verdad que me ha costado dejar eso para poder dedicarme a cuidar a mi madre. Estando en el campo, cuidando a mi madre y demás, es como que se me abrió un campo diferente, distinto a lo de siempre, a lo que he vivido siempre en la ciudad. Me han elegido primeramente como catequista. Ha sido por elección que me han nombrado autoridad sindical. Bueno, estoy aprendiendo, estoy en ese aprendizaje y también he pedido a la comunidad que me ayuden. La obra para mí podríamos decir que es una familia. Sí, cuando también uno extraña la obra cuando estás lejos, yo la verdad que extraño mucho y más que todo la vida en familia, las tertulias. Aunque a veces no se vea, no se note, aunque a veces uno no lo siente, pero en realidad es una familia. ¿Por qué digo esto? Porque siempre hay alguien que se preocupa por una.